¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de novias usa el color blanco el día de su boda? ¿O por qué el luto está tan relacionado con el color negro? ¿Qué pasaría si te dijera que en Francia en el siglo XVI el luto era de color blanco mientras que en España se utilizaban ambos colores? Hablar de cultura no hace solo referencia a la música que se escuchaba en cierta época o la pintura que se producía en tal periodo de tiempo. La cultura abarca un sinfín de elementos que componen el estilo de vida de las personas y los hábitos que éstas formaban como sociedad. La propia manera de vestir, las festividades o ceremonias religiosas forman parte importante de la identidad cultural de una sociedad. Cabe considerar que esto dependía del estrato social de cada persona y por ende del poder adquisitivo con el que contara. Y es que en la mayoría de las sociedades muchas de las tendencias, costumbres o hábitos eran impuestos por clases sociales altas o gobernantes, como sería el caso de emperadores o monarcas. Así que si te estás preguntando cómo es que la reina Victoria de Inglaterra, la cual lleva más de 120 años muerta, puede seguir influenciándonos al día de hoy, pues verás que muchas cosas de las que consideras comunes guardan una gran relación con ella. La reina Victoria vivió el surgimiento de grandes tecnologías como el tren, el telégrafo y la luz eléctrica. Y aunque quizá no contara con Instagram, TikTok o el sinfín de redes sociales que tenemos actualmente, ella siempre estuvo en el ojo público. Así que hoy vamos a hablar de cómo ciertas decisiones de esta reina siguen influyendo en nuestra sociedad, y no solo en Inglaterra, sino alrededor de todo el mundo. Alexandrina Victoria, nacida en 1819, llegó al trono de Inglaterra e Irlanda poco después de cumplir los 19 años, y rigió hasta su fallecimiento en 1901, siendo así el segundo reinado más largo de Inglaterra después de la reina Isabel. Más allá de su papel político, del que hoy no vamos a hablar a profundidad, pues podremos pensar que la vida privada de una reina en realidad no era tan privada. Se sabe que vivió profundamente enamorada de su esposo, el príncipe Alberto, aunque como dato curioso fue ella quien le propuso matrimonio a Alberto, pues en este momento ella ya era la reina regente, por lo que nadie podía proponerle matrimonio a ella. Aún así, no olvidemos que la mayoría de estos matrimonios eran arreglados con fines políticos. De hecho, Alberto recibió una educación especializada para ser el consorte de la reina. Y para la propia sorpresa de Victoria, ella terminó encontrando el amor en Alberto. Ella misma en algunos testimonios nos cuenta los sentimientos que Alberto despertó en ella. Pero finalmente podríamos decir que el amor rindió frutos, muchos, pues en total tuvieron 9 hijos, aunque de esto hablaremos más adelante. Tristemente, su matrimonio con Alberto terminó en 1861 tras la muerte de él, y a partir de este suceso, la reina Victoria llevó el luto el resto de su vida. Característica que marcaría fuertemente la imagen de la reina, pues guardó el luto un total de 40 años, desde el fallecimiento de Alberto hasta 1901 cuando ella muere. Aún en sus últimos momentos, Alberto fue una figura muy importante para la reina, pues en su lecho de muerte ella sostuvo un molde de yeso de la mano del príncipe. Todo esto súper romántico y un poquito creepy, pero verán que muchas de las costumbres inglesas sobre el luto eran bastante llamativas. En esta época el luto estaba lleno de reglas, y muchas de estas eran para mantener el decoro. Esto se evidenciaba en el caso de las mujeres, donde el luto se dividía según el periodo de tiempo que hubiese transcurrido desde la pérdida de alguien cercano. Así que el luto podía durar hasta 2 años. Y claro, la vestimenta iba acompañada de accesorios, algunos bastante interesantes. Si lo pensamos, el cabello siempre ha sido parte importante de la personalidad, estética o identidad de las personas. Si bien en algunas épocas el cabello tuvo más relevancia que en otras, en este caso no era simplemente un elemento más de la imagen de las personas durante la época victoriana, o al menos no en el sentido habitual, ya que se fue transformando en parte central de la joyería de la época. Así como se escucha, el cabello se convirtió en un elemento para tener cerca a un ser querido, ya fuera porque éste tuviera que irse lejos, o como es en este caso, que la persona hubiera fallecido. Era una forma de mantener un vínculo con aquella persona, un recuerdo tangible. Por lo que durante esta época se fue perfeccionando la manera en que se implementaba el cabello, los dientes y algunas otras cuestiones en la joyería, sobre todo en la joyería de luto. Al inicio se crearon pequeños relicarios donde podían guardar mechones de cabello, pero con el tiempo esto se fue complejizando. El cabello comenzó a trenzarse para ser la pieza central de collares, broches, anillos, entre otros.
los cuales decoraban en algunos casos con motivos florales, pues en esta época cada tipo de flor guardaba un significado. Aunque si quieres saber más de este tema, déjalo en los comentarios y hablamos de eso en otro video. Y por supuesto, la reina Victoria fue una de las principales representantes de esta singular moda. Pero creo que me he adelantado bastante, así que regresemos al feliz matrimonio de la reina Victoria con Alberto. Por supuesto que la boda de la reina de Inglaterra no fue un acontecimiento que pasara desapercibido, y este conllevó una gran ceremonia. Se casaron el 10 de febrero de 1840 en la Capilla Real del Palacio de St. James, en Londres. Y uno de los aspectos que más resaltó de la ceremonia fue la elección de vestido, y lejos de lo que pensaríamos, no fue por lo ostentoso de este, sobre todo si consideramos que Victoria ya era la reina para ese momento. Pero es que Victoria quería un vestido hasta cierto punto modesto, y este destacó por la elección de color. Fue diseñado por Berry Bettans en seda y encaje de color blanco. Ya sé, hasta aquí nada sorprendente para nuestra época. Pero es que para aquella época lo común dentro de las familias reales era que se casaran con vestidos de colores vibrantes tales como el color rojo, morado, rosa o negro. En la mayoría de los casos para obtener estos colores se utilizaban pigmentos que eran muy difíciles de extraer y por lo tanto bastante caros, así que resaltaban aún más su posición social. En el caso de aquellas personas con menos recursos, pues simplemente utilizarían el mejor vestido que tuvieran sin importar demasiado el color. Si bien no podríamos llamar modesto al vestido de la reina, por lo menos sí fue menos lujoso de lo que se acostumbraba en esta época. Y yo sé que para muchos esto simplemente se trata de un vestido y ya, pero es que estaba lleno de mensajes. Por un lado, el color blanco era visto como sinónimo de pureza, y a la vez también tenía un profundo mensaje político, pues la reina ordenó que todos los elementos que se ocuparan en su vestido fueran creados en su país. Y otro elemento que destacó de la indumentaria de la reina fueron los accesorios, pues ella en el cabello decidió llevar solamente un pequeño tocado de flores de azahar, algo muy lejano a las diademas o coronas que llevaría alguien de su cargo. Asimismo, su accesorio principal fue un broche regalo del príncipe Alberto. Aquí podremos pensar en muchas razones tras estas decisiones. Quizá la reina buscaba mostrarse más cercana a su pueblo, o también quería demostrar que este matrimonio no era algo simplemente político, sino más bien una muestra real de amor, algo que sería muy poco común en este tipo de matrimonios. Finalmente, estas decisiones permearon en la alta sociedad, así que pronto empezaron a verse más novias vestidas de blanco, con diseños más sencillos, y fue así que el blanco terminó siendo el color por excelencia del vestido de novia. Aún así, cabe destacar que Victoria no fue la primera en utilizar un vestido blanco para el día de su boda. El primer registro que existe de eso es en 1406, con Filipa de Lancaster, en su boda con el rey de Dinamarca. Y así como este, existen múltiples ejemplos. Si bien Victoria no tuvo esta idea desde cero, su importancia recae en la relevancia que tuvo para la sociedad inglesa de la época. Pero bueno, si se preguntaban cómo fue la luna de miel, solo diré que estuvieron bastante ocupados, y es que la reina Victoria llegó a hacerse algunos cuadros un poco subidos de tono para la época, como regalo para el príncipe Alberto. Como había dicho antes, la reina Victoria tuvo un total de 9 hijos, y podríamos decir que en esta época la medicina dejaba mucho que desear en estos aspectos. La reina Victoria no llevaba muy bien el tema del embarazo y mucho menos del parto. Sin embargo, para 1848, cuando estaban esperando a su sexto hijo, llega para la reina Victoria y Alberto una posible solución para el sufrimiento de la reina, y este era el uso de cloroformo. Si buscas un poco por encima, te encontrarás que fue la reina Victoria la que popularizó el uso del cloroformo, y que gracias a ella se quitaron los prejuicios existentes ante dicha práctica. Hago un pequeño corte aquí, porque no me quiero alargar mucho en el tema. Sin embargo, diré que al pasar de las décadas la historia se va transformando, y en ocasiones nos llega una versión muy lejana a la realidad, la cual es una muestra tangible de cómo se reescribe la historia, y cómo la visión de aquellos que la escriben afecta directamente a la percepción que se tiene de los hechos que realmente pasaron. Pues regresando a cuestiones más ligeras o amenas que podemos observar año tras año, ya sea en las calles o en nuestras casas, cuando se acerca el mes de diciembre o 4 meses antes en los centros comerciales, podemos hablar de los árboles de Navidad. El origen de los árboles de Navidad no es algo exacto,
pues se entremezclan ritos celtas con los inicios del cristianismo. Y aquí podemos observar cómo un objeto que para nosotros es tan común está lleno de historia. Se cree que el inicio de esta tradición comenzó en el año 723, pero no fue sino hasta el siglo XVI que su uso comenzó a estandarizarse, llegando a Inglaterra en el siglo XVIII. Se popularizó gracias a un grabado presentado en un periódico de la época, donde mostraban a la familia real alrededor de un árbol de Navidad, el cual se encontraba decorado con pequeños frutos y velas para iluminarlo, ganando así una gran popularidad en la sociedad de la época. De aquí esta costumbre llegó a Estados Unidos en el siglo XIX y así se fue expandiendo por el resto del mundo. Y vamos por una tendencia más que podemos ver a finales o inicio de año. Me refiero a los diarios, agendas o lo que conocemos como journal. Y bueno, si eres fan del journaling, te parecerá interesante saber que la reina Victoria llevó una práctica similar conocida como scrapbook. Y esto lo hizo de la mano de su institutriz y consejera, la baronesa Louise Lettsen, quien llevó un registro de la vida de la reina Victoria desde su infancia hasta su juventud. Gracias a esto y a sus cartas podemos conocer de primera mano parte de su historia personal. El scrapbook era una práctica de moda en aquella época. En este cuaderno, Louise y la reina guardaron pequeños detalles como postales, recortes, mechones de cabello, trozos de tela de los vestidos más representativos de la reina, cartas, flores secas, algunos pequeños bordados o las primeras acuarelas pintadas por Victoria. Y es que entre la baronesa y la reina Victoria existió una estrecha relación, pues ella estuvo al servicio de Victoria desde que tenía 5 años, y cuando ascendió al trono se volvió su consejera y acompañante. Sin embargo, Alberto terminó despidiéndola, pues tras 21 años de servicio, él sentía que su influencia sobre la reina era quizá demasiada. Y es que la baronesa siempre estuvo en contra del matrimonio de Victoria con Alberto, por lo que el príncipe Alberto no la quería cerca de la reina. Aún así, ellas siguieron escribiéndose por muchos años, pero tristemente esta correspondencia se considera perdida. Como dato curioso, no se conocía la existencia de este scrapbook, pues fueron los descendientes de Louise Lettsen quienes lo tuvieron guardado por muchos años, y no fue hasta 1999 cuando la familia dio noticia de su existencia. Después de esto fue subastado en 2001 y posteriormente en 2017. Finalmente, muchas de las tendencias que hemos visto no eran algo nuevo en sí o no fueron creadas por la reina Victoria, pero gracias a ella alcanzaron una gran popularidad y en algunos casos esto les permitió llegar hasta nuestros días. Así que si te gustó este video, te invito a suscribirte y darle like.